Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Miguel y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Reed Sylvia Judberson. Reed Sylvia Judberson nació el 23 de septiembre de 1950 en Suecia y fue la hija más pequeña de sus padres, una pareja de estonios llamados Arthur y Sylvia Judberson. En 1951, cuando Reed era apenas un bebé, su familia se trasladó a Montreal, Quebec, en Canadá, ya que a mediados del siglo XIX, Suecia era un país pobre, en donde el 90% de la población vivía de la agricultura. En ese entonces, se produjo un gran movimiento migratorio, sobre todo dirigido hacia América del Norte. Además, los vestigios de la Segunda Guerra Mundial todavía se sentían en Europa. Reed creció junto a su hermana Anne y su hermano Tonu, en una ciudad tranquila. Los hermanos gozaron de oportunidades para estudiar y tener una vida diferente a la de sus padres. La chica dibujaba bien y le gustaba coser su propia ropa. Además, sacaba buenas notas en el colegio. Anne, al recordar su infancia, dijo que su hermanita Reed era una linda niña, con cabello rubio y ondulado. Su padre, Arthur, la llamaba su pequeña pesamuna, último nacido en la familia, y su madre Sylvia se refería a ella como su Metsuayekin, arroyito en el bosque. Era brillante, amante de la diversión y con una gran vena artística y musical. Al crecer en Montreal, Reed estuvo involucrada en la comunidad estonia, participando en campeonatos de verano, guías adolescentes, un coro de jóvenes y otras actividades. Ella era miembro de la Iglesia Luterana en Montreal y fue confirmada en esa fe a los 16 años. Tanto la familia como los amigos amaban profundamente a esta niña feliz y de espíritu libre. Después de graduarse de la escuela secundaria, Reed se mudó a Toronto, encontró trabajo en Canada Post y vivió por un tiempo con su abuela, Johanna Patz. Cuando tenía 19 años, en el otoño de 1969, Reed se trasladó a Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Estando allí, les envió a sus padres una postal en la que afirmaba que era feliz en Los Ángeles y les decía que no se preocuparan. A pesar de que pasaron unos meses sin recibir más noticias, los padres de Reed no se preocuparon demasiado. En primer momento asumieron la ausencia de la joven como una actitud común en una persona de espíritu libre. Según pensaban Arthur y Sylvia, eventualmente recibirían noticias de la jovencita. Con el paso del tiempo, no recibieron más noticias. Aquella postal, en la cual les relató que el clima era agradable y la gente amable, que vivía en un bonito apartamento pequeño y que iba con frecuencia a la playa, se convirtió en lo último que supieron de ella. También cumplieron su pedido al final de la postal. Por favor, escríbanme. Pero sus cartas no fueron respondidas. La familia hizo intentos para llegar a Reed, pero resultaron infructuosos. Su hermana Anne recordó ese mensaje años después en una entrevista que concedió a la CBC. A medida que pasaron los meses y luego los años, pensaron que estaba tratando de crear una nueva vida para sí misma. Sin embargo, siempre mantuvieron la esperanza de que la jovencita volviera a establecer contacto con amigos y familiares. La familia Judberson nunca denunció la desaparición de Reed, ya que ellos estaban en Canadá y su hija había viajado a Estados Unidos,
En esa época, resultaba mucho más complicado lograr la comunicación policial de un país a otro, y tal vez eso incidió en que los padres no hicieran el reporte. Mientras la familia seguía su vida en Canadá, en territorio estadounidense estaban ocurriendo algunos hechos que tardarían años en relacionarse y ofrecer las respuestas que los Judberson necesitaban. En noviembre de 1969, un adolescente que estaba observando aves en un terraplén de Mulholland Drive, en Los Ángeles, California, encontró el cuerpo de una mujer fallecida con múltiples puñaladas. Determinar la causa de la muerte no fue difícil para los investigadores. La desconocida tenía más de 150 puñaladas en todo el cuerpo, muchas de ellas concentradas cerca del cuello. Se trataba de un caso de ensañamiento, sin signos de agresión sexual, consumo de drogas o alcohol. La desconocida era blanca, quizás de unos 20 años, según la investigación inicial. Medía alrededor de 1,70 metros y pesaba unas 112 libras, 50 kilos. Tenía el cabello castaño y los ojos verdes. El examen forense arrojó una pista. La chica no era oriunda de Los Ángeles, una ciudad con mucho smog, ya que tenía los pulmones en buen estado. Los detectives sospechaban que la desconocida era de Canadá, por las etiquetas de su ropa, pero como no había tecnología suficiente en esa época como para analizar huellas o pruebas de ADN, fue difícil identificar a la víctima y más difícil todavía encontrar al posible perpetrador. Debido a que no portaba ningún tipo de documentación, la policía archivó el caso como Jane Doe, la forma que tienen en los Estados Unidos de calificar a personas fallecidas sin identificar, y añadieron numeral 59, para especificar que esta joven era la víctima número 59 sin reconocer en aquel momento. Una persona afirmó a la policía local que la joven asesinada se parecía a una hippie llamada Sherry y narró que pasó un tiempo en el rancho Spam de la familia Manson, del célebre asesino serial Charles Manson, pero esto no pudo ser confirmado. El estilo del asesinato, junto con el momento y la ubicación del descubrimiento, se encontró a unos 8 kilómetros de la mansión donde la actriz Sharon Tate y otras 4 personas fueron asesinadas a manos de la familia Manson unos meses antes. Hizo que se especulara con la posibilidad de que los casos estuvieran relacionados. En un libro publicado en 1974, llamado Helter Skelter, la verdadera historia de los asesinatos de Manson, los autores relataron una teoría ampliamente difundida, según la cual Jane Doe 59 estuvo presente durante el asesinato de un seguidor de Manson y fue asesinada para que no pudiera hablar de ello. No obstante, los investigadores de la policía de Los Ángeles entrevistaron a Charles Manson, con la esperanza de que tuviera información sobre el asesinato de la mujer. Pero el encuentro no produjo nada fructífero y la investigación siguió abierta y en curso. El detective Cliff Shepard, del equipo original de investigación de casos fríos de la policía de Los Ángeles, hizo referencia al caso en una entrevista con el programa de la CBC, Radio Pública de Canadá. El horrible homicidio de Jane Doe 59 tuvo a la policía inmersa en una trabajosa investigación durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, tras una dilatada búsqueda, los agentes no lograron conocer el nombre de la mujer que había aparecido salvajemente apuñalada en Hollywood en otoño de 1959. Así transcurrieron décadas antes de que los investigadores tuvieran una pista real. Pasaron 46 años hasta que se produjo un hecho casual que dio un gran giro a la investigación. En junio de 2015, Anne, la hermana de Reed, fue contactada por unos amigos que estaban buscando información a través del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, y se dieron cuenta de la similitud entre una fotografía de un cadáver catalogado como no identificado y la hermana desaparecida de Anne. Basándose en esa información, Anne avisó a la policía de Los Ángeles y se hizo una comparación de su ADN con el de la mujer asesinada en 1959. Finalmente se estableció la identidad de la mujer antes conocida como Jane Doe 59. Era Reed Sylvia Judberson. La confirmación se obtuvo en 2016.
Otro elemento fundamental para la identificación fueron 2 anillos que Reed tenía en sus manos, que el asesino no se llevó, y que permanecieron en poder de la policía hasta la comunicación con Anne. Anne dio los detalles en una entrevista con Bob McEwen, periodista del programa Quinto Poder, a quien le relató que su padre les regaló a las 2 hijas un anillo de granate rojo para cada una en la Navidad de 1965. Había traído esas piedras de Estonia y fueron un regalo de bodas de su suegro, quien se las dio con la intención de que se convirtieran en gemelos. Él cuidó esos granates toda su vida, y ese fue el momento en que decidió que quería dárselas a sus hijas. Al saber sobre el anillo, Anne no dudó de que era su hermana. Las autoridades dijeron que la investigación sobre el asesinato seguía abierta, y los detectives estaban especialmente interesados en encontrar a un hombre llamado Jean o John con el que Reed tenía una relación. Creen que Reed conoció a esta persona en Montreal en 1969 y que pudo haber vivido en Estados Unidos. Tras las nuevas pesquisas, la policía de Los Ángeles pudo elaborar los bocetos de 2 hombres que podrían haber estado en contacto con Reed en aquella época. Los agentes consideraron que ellos podrían ayudar a reconstruir los últimos días de la joven. Uno de los bocetos muestra a un hombre de cabello largo, que se parece al cantante de The Doors, Jim Morrison. Fue visto con Reed en The Image, una cafetería de Montreal según varios informes. Reed dijo a sus amigos que iba a Los Ángeles a encontrarse con él. Un camarero del café dijo a la Press que el hombre era un estudiante de medicina. El otro boceto corresponde a alguien con un corte de cabello al estilo de los Beatles, que le dijo a un amigo de Reed en 1970 que él y el otro hombre de cabello largo habían estado con la chica en California, según el programa The Fit State de la CBC. A Reed solo le sobrevive actualmente su hermana Anne. Su padre, Arthur, murió a los 68 años, el 29 de abril de 1976 en Quebec, casi 7 años después de la desaparición de la chica. 24 años más tarde, el 28 de abril de 2000, su madre, Sylvia, falleció a los 85 años. También fue enterrada en Quebec. Años más tarde fue hallada una nota sin fecha escrita por Sylvia, que sugiere que aunque nunca denunció la desaparición de su hija, no dejó de buscarla. La nota que se encontró entre sus pertenencias dice: Reed Julbertson, o quien conozca su paradero, llame, por cobrar, a su madre viuda en Westmount, Canadá. La nota incluía un número de teléfono. El 11 de diciembre de 2014, Tonu, el hermano de Reed, falleció a los 76 años en California. Anne señaló que, en retrospectiva, se da cuenta de que el hecho de no haber denunciado nunca la desaparición de Reed era una falta de discernimiento, pero agregó que, tristemente, sus padres, su hermano y ella no sabían cómo encontrar a alguien al otro lado del continente, en otro país, si es que acaso era donde ella estaba, ya que América del Norte es enorme. Lamentó que todos estuvieron terriblemente perplejos y afligidos por su desaparición por muchos años. Una de las teorías que surgió tras la identificación de los restos de Reed fue que su homicidio pudo ser obra de un asesino serial. A pocos kilómetros de donde se encontró su cuerpo, se descubrieron al menos otros 2 cuerpos y se produjo una desaparición, y todo eso ocurrió en 1 año y medio. El cuerpo de Reed fue descubierto en Mulholland Drive unos 11 meses después que se encontrara el cuerpo de Marina Habe, de 17 años, a poca distancia. El caso fue abordado por el programa El Quinto Poder, de CBC, que hizo una investigación de 6 meses sobre estos casos en los que nadie fue acusado por las muertes. Marina, la hija de la actriz Eloise Hart y el escritor Hans Habe, fue secuestrada en la entrada de su casa el 30 de diciembre de 1968 y luego fue encontrada muerta a puñaladas 2 días después. Su cuerpo fue arrojado en Mulholland Drive, a unos 30 metros al oeste de Beaumont Drive, según los registros policiales. Cliff Shepard, un detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles,
dijo que la ubicación le parecía sorprendente, porque había menos de 100 metros de distancia entre los sitios de hallazgo de los dos cuerpos. Sin embargo, dijo que había que considerar las diferencias entre ambos casos. El detective principal del caso de Reed, Luis Rivera, fue más cauteloso al referirse a la posible conexión entre ambas muertes. Señaló que no tenían ADN del caso de Marina ni del de Reed, para poder decir que sí estaban relacionados. Dijo que no tenían nada, excepto dos circunstancias similares. Agregó que, si alguna vez encontraban a alguien que dijera que había matado a las dos jovencitas, igualmente lo someterían a un interrogatorio para que diera detalles de cada uno de los homicidios que solo el perpetrador podría conocer. De lo contrario, insistió, le parecían insuficientes los datos para decir que estaban relacionados. Después de todos estos años, la hermana de Reed dijo sentir un poco de alivio, porque al final ya saben la verdad de lo que le pasó a la joven. Aunque admitió que no era lo que quería escuchar, reconoció también que desde que se identificó el cuerpo tuvo una sensación de cierre, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Anne todavía se pregunta quién pudo hacerle eso a su hermana, de apenas 19 años. En una entrevista con la CBC, recordó cómo fue el momento en el que se enteró de los hechos. Anne señaló que, aun cuando hayan pasado todos estos años, alguien, en algún lugar, podría saber algo. Le pidió a cualquier persona que pueda tener información relacionada con el tiempo que vivió su hermana en California, que escriba o llame al detective Rivera, en la unidad de casos abiertos de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Gracias a la identificación de los restos de Reed, los investigadores tienen una mejor idea de los sospechosos que deben considerar. Durante 46 años, Reed permaneció sin identificar. Su asesinato no tiene por qué quedar sin resolver durante otros 46. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.